cuando hay una situación de pareja en donde hubo una infidelidad, por ejemplo, ahí se necesita hacer algo para equilibrar. ¿Y qué es lo que se necesita equilibrar? ¿Cómo se va a equilibrar? Sin el perdón, pero sí haciéndole algo que le duela al otro un poquito menos de lo que a mí me dolió. No es ojo por ojo. Cuando un hijo a una madre o al revés le dice yo te perdono, es mucho peso para al hijo y para la madre. ¿Qué le puede perdonar un hijo a una madre cuando le dio el mayor regalo, que es la vida? A veces llega alguien que dice es que yo no lo conocí. Y yo le digo, mira, mírate al espejo y esa parte que conoces de ti es de tu mamá y esa que no conoces de ti es tu papá. Si yo solamente veo a mi mamá, en realidad no la veo como mi mamá. Porque para que yo la vea como mi mamá, necesito mirar a su lado a mi papá. Si yo no los veo como pareja, no puedo tener una pareja. Porque la primer pareja de mi vida son mis padres. Por ejemplo, muchas veces que dicen, son muchos hijos y a ti y a tu hermano te vamos a dejar con tus abuelos porque ahí no te va a faltar nada, ahí vas a tener todo, ellos te van a dar todo. Los padres lo hacen para que esos dos niños estén con todo lo que necesiten. Pero esos dos niños lo que necesitan es el amor de sus padres. Bienvenidos a un episodio más del INNEI Mesa Hablando Claro, en estas conversaciones que conectan. Queremos invitarles a que se queden con nosotros porque el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Chely Caraveo Pacheco, quien es facilitadora internacional de constelaciones familiares. Bienvenida, qué gusto poder platicar y poder conocer mucho más acerca de este tema que, por más sabido, lo maneja muy bien. Gracias por la invitación y con mucho gusto los acompaño a un recorrido por lo que son, pequeño recorrido por lo que son las constelaciones, que en realidad Bert Hellinger decía, las constelaciones no son una terapia, son algo más que una terapia. Las constelaciones, ¿y por qué lo decía? Porque las constelaciones no son situaciones de la cabeza, del pensamiento, sino del alma. Son soluciones del alma. La solución se inicia aquí, en el alma, y entonces esa solución va cubriendo todo nuestro cuerpo, ¿no? Lo va protegiendo esa solución. Y esa solución a la que nos llevan las constelaciones nos llevan a una paz interna. Ahora, también son una filosofía de vida porque tiene muchos conceptos que en la vida real y como hemos estado acostumbrados no los vemos como tal. Un ejemplo, en constelaciones no se pide perdón ni se perdona. Y entonces, ¿cómo se le hace ahí? Le preguntaban a Bert Hellinger, ¿por qué no se pide perdón ni se perdona? Y él contestó, porque el único que perdona está arriba. Cada quien le da el nombre de lo que cree, ¿no? Que la energía, que Dios, que Mahoma, dependiendo de cada religión, y está perfecto. Ahora, ¿qué sí nos muestra la constelación? Que estamos todos conectados, que todos estamos unidos, y por eso puede haber esa solución a ese tema que el cliente nos da. Ahora, ¿y por qué no hay, cuando tú pides perdón, por ejemplo, en una relación de pareja, que suscitó una situación de pareja, un problema, y la mujer o el hombre le pide perdón, ahí se crea un desequilibrio mayor en la relación de pareja y es un veneno para la pareja, el perdón. Cuando estamos acostumbrados, perdóname mi vida, ¿no? Claro. Y entonces aquí se ve desde otra manera, porque para nosotros es muy importante el equilibrio. La base de las constelaciones es la pertenencia, que todos necesitamos pertenecer, hasta las bandas delictivas tienen un nombre, porque necesitan pertenecer. La jerarquía, porque todos tenemos un orden de llegada,
y el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, si yo le digo a mi pareja, yo te perdono, no se pone uno como en humildad, sino en arrogancia. Y en igualdad. Exacto. Entonces se crea una desigualdad mayor de la que se provocó entonces, con el incidente. Y eso hace que esa relación no funcione, sino que sea más difícil que se vuelvan a arreglar. Entonces, cuando un hijo a una madre o al revés le dice yo te perdono, es mucho peso para al hijo y para la madre. ¿Qué le puede perdonar un hijo a una madre cuando le dio el mayor regalo, que es la vida? Entonces, si no hay perdón, ¿cómo pues se...? La palabra que se utiliza en esta filosofía es lo siento. Ok, lo siento. Lo siento, mi amor, te grité, lo siento. Ahora, cuando hay una situación de pareja en donde hubo una infidelidad, por ejemplo, ahí se necesita hacer algo para equilibrar. ¿Y qué es lo que se necesita equilibrar? ¿Cómo se va a equilibrar? Sin el perdón, pero sí haciéndole algo que le duela al otro un poquito menos de lo que a mí me dolió. No es ojo por ojo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, de esa manera, cuando tú le haces al otro algo que le duela un poquito menos de lo que a ti te dolió, entonces se vuelve a equilibrar esa relación y no hay necesidad de pedir perdón. Pero no es vivir en una venganza. No, para nada. Eso se equilibra y ahí se deja. Porque si yo sé que hubo una infidelidad y yo digo, voy a seguir con él, de eso no se vuelve a hablar. Muy bien. Eso se deja atrás. Porque yo desde el momento que me quedo con todo. Ahora bien, el hecho de que una persona llegue con ustedes y diga, quiero constelar, ¿a qué se somete? ¿A qué llega? ¿Qué es lo que busca al llegar a una constelación? Mira, las constelaciones, lo que nosotros hacemos es preguntarle cuál es su tema, porque es muy vasto el tema de las constelaciones, abarca mucho. Entonces abarca enfermedades, abarca situaciones de pareja, abarca ¿cómo se llaman? Cuando tienes alcoholismo, ¿Alguna adicción? Adicción a empresas. Entonces, la escuela. ¿O por qué no me va bien? ¿Por qué no logro relacionarme? Tengo un problema que ya detecté, ¿no? Exacto. Vamos a ponerlo así. Porque es que ya me di cuenta que solo me encuentro hombres casados, que es muy... o repetimos patrones, sí, ¿no? Sí. Dices, bueno, dejé una pareja que me agredía y ahora tengo otra que también me agrede, exacto. ¿no? Exacto. Y ahí hay una situación inconsciente que está, ahora sí que está debajo del tapete y que la constelación la saca a la luz, se la muestra al cliente y el cliente ya sabrá qué hacer con lo que se encontró. El facilitador solo facilita. Que yo me dé cuenta de qué es lo que tengo, ¿no? Exactamente. Que tú te puedas dar cuenta, por si ya sea de manera individual o grupal, que yo de manera individual tengo la especialidad, de manera individual o grupal, va a mostrarte de qué manera tú estás atrapada o de qué manera no has podido mirar por miedo, por dolor, ¿no? Por enojo. Esa situación que te está llevando a lo que está pasando con tus relaciones de pareja. Hay situaciones, un ejemplo, en las que hace poco hubo una constelación en la que, de grupo, la chica quería ver por qué no se quedaba con una pareja y entonces, y que tenía problemas con su mamá y con su mamá más. Entonces, ahí hay un asunto que se pone, las constelaciones se iniciaron, cuando se inician las constelaciones se hablaba mucho, se explicaba y les decías, tú representas a la mamá, tú representas al papá, tú representas a la clienta, ella representa el tema, pero eso fue cambiando, fue evolucionando con Bert Hellinger, hasta que llegó el momento en que no se habla nada, solamente el facilitador y el cliente saben el tema
y saben a quién representan las personas. Entonces, esas personas le van a dar al cliente la solución. ¿Y qué pasó con esta chica? Que cuando ya se pone toda la constelación, esta niña y estuvo muy fidedigno porque ese día no fueron hombres. Entonces eran puras mujeres, y cuando van puras mujeres también se pueden utilizar como hombres, pero ellas no saben, pero el alma sí. Entonces, tanto el papá como la mamá la tomaron de la mano a la chica, ¿no? Y entonces, esa chica, ¿cómo puede tener una pareja si está en medio de los padres? No puede. Muy bien. No puede. No puede porque está queriendo tomar un lugar que no le toca. Y casi siempre es para ayudar a mamá. Porque ese es el tema de toda la vida. Proteger a mamá. Proteger a mamá. Ayudarla, cuidarla, ¿no? Como si fuera la mamá. Y entonces se desubica, se desordena todo, y eso nos lleva al problema. Bert Hellinger decía, es más importante el orden que el amor, fíjate. Cuando hemos dicho siempre toda la vida el amor, dice sí, porque puede haber mucho amor, pero si no hay orden, el amor se acaba en una pareja. O sea, que esté ordenado, que sea el amor, ¿a qué se referirá? Que sea el amor de hija. Exacto. Y no soy la mamá de mi mamá. Exacto. Ni tampoco la pareja de mi papá, de manera inconsciente. Claro. Ni la mamá de mis hermanos. Ni la mamá de mis hermanos. Que la hija mayor casi siempre hace eso. Se quiere tomar el lugar que no le corresponde. O se lo asignan. O se lo asignan, pero fíjate que casi siempre se lo toma. Casi siempre se lo toma, no se lo asignan. Porque nadie hace nada si no quiere hacerlo. Eso también es un buen principio. ¿No? Entonces, si yo lo estoy haciendo es porque también lo estoy haciendo desde un amor ciego de una niña que quiere ayudar, porque no es por mala onda que lo hace, ¿no? Sino es por ese amor ciego que la niña dice, yo voy a ayudar a mi mamá con mis hermanos porque son tantos, entonces yo la voy a ayudar con esto, yo la voy a ayudar con mi papá, y luego la mamá le pide a la hija, mira, dile a tu papá tal cosa, y el papá le dice, dile a tu mamá tal cosa, y entonces la toman y termina en medio, ¿no? Exacto, y la toman de puente o de pelota de ping pong, que hacen mucho los que se divorcian. Entonces, y eso crea un desorden enorme. Entonces, ¿a quién? Entonces, de ahí el principio que vale más el orden que el amor. El amor, de ahí es eso. Entonces, si en una empresa no hay orden, pues la empresa se va a venir abajo, ¿no? En una casa, en todo. El orden es primordial. En las ciudades, cuando hay un concierto, ¿no? Ahí creas un desorden y haces un caos ahí. Entonces, también algo bien importante que es el límite. El límite, la raya del límite es importantísima, porque si los padres permiten que la hija esté en medio y no ponen límites, entonces la hija la están llevando a un suicidio. Es un lugar muy peligroso, la hija se está quemando porque está agarrada de 2 cables de alta tensión. Yo les pongo, imagínate que estás aquí de una alta tensión, acá de otro, y entonces, ¿qué está pasando contigo? Estás así. Claro. Y así se la viven. Y entonces dices, es que estoy preocupada, es que no sé qué hacer, es que no sé qué me pasa. Pues que está aquí. Y estás viviendo una vida que no es la tuya. Que no es la tuya. ¿Por qué? Porque estás conectada a esos dos. Ahora bien, cuando alguien llega aquí a las constelaciones y llego como apoyo, si no me dicen qué rol juego, exacto, ¿cómo de pronto dices, bueno, yo asumí este rol en base a la guía de la facilitadora? No. Antes era así. Antes se les decía, tú representas a la clienta, tú representas a la mamá de la clienta, dependiendo del tema. Actualmente no. Actualmente lo que hace el facilitador es pide a una persona que represente a la clienta, y esa solamente esa le dice, tú representas a ella.
Pero sí le dices que representas Solamente a ellos dos. Solamente a la clienta. Vamos a suponer que tú llegas y entonces están todas las personas, escojo a una para ti y le digo a esa persona, tú vas a representarla a ella. Y se acabó. Todo lo demás Todo sale lo normal. demás va saliendo por el campo. El campo, que se forma un campo energético, es un campo del saber, es un campo, decía, tiramos ahí como los polvitos mágicos y allí sale, pero no hay nada de magia. El que cree que las constelaciones tienen que ver con la magia o lo esotérico, está equivocado. No Porque tiene de pronto nada. también se estereotipó de esa manera. Qué bueno que lo toma. Sí, porque aparte han habido hay muchas personas que han desvirtuado las constelaciones. Porque ¿a qué constelaciones de ángeles? ¿Qué constelaciones que ponen humo? No, eso no es una constelación, eso es charlatanería, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Dependiendo de lo que la persona que representa a la clienta, que es la importante aquí, me muestre a mí y lo que me muestre el campo, que es, pues yo tengo 24 años de experiencia, tengo mi centro que tiene 22 años de haberlo abierto, entonces es esa experiencia y todo lo que me dio aprender con el maestro, porque no fui con el maestro del maestro, fui con el maestro, con el creador de las constelaciones. Estuve en Argentina, estuve en Alemania muchas veces, en España, en México. Y entonces, haberlo aprendido de él te da mucha seguridad. Y entonces él nos mostraba cómo era que esto surgía, ¿no? Entonces, van surgiendo y entonces algo te va guiando, que no sabes qué, como facilitador, y te dice, esta persona va a representar a la pareja, ¿no? Aunque sea mujer. Pero la persona no sabe a quién representa. No. Esta persona va a representar a la mamá. Esta persona representa al papá. Y esta persona a lo mejor representa el tema, cuando es un tema de enfermedades. Casi siempre, bueno, yo tomo al representante de la persona y al síntoma. Y entonces ya de ahí partimos y seguimos incorporando, pero nadie sabe nada. No se dice nada. Entonces ahí es cuando se da todo este proceso, toda la constelación. Así es. ¿Cómo se va dando? Va haciéndose internamente. Hazte cuenta que se van moviendo los hilos. Yo les digo que es como el celular. ¿Cómo me conecto a China y cómo me conecto? Pues no sé, pero se logra, ¿verdad? Claro. Entonces, es una red que tenemos, como la red del teléfono, que vamos bajando los hilos y en el campo se va mostrando esa situación que el cliente necesita ver, reconocer, para darse cuenta qué necesita hacer para lograr su objetivo. Y cuando se va el cliente, por eso se les pide que no lo platique, porque esto va a seguir haciendo efecto en el cliente. Uh-huh. Y entonces, o sea, no hay un pedir de guardar el secreto porque haya algo ahí, sino. No, es para que esa persona siga resolviendo, porque cuando tú platicas algo, hasta ahí queda. Pero si lo dejas aquí, lo guardas, va llegando más información. A los 3 meses lo puedes platicar si gustas, antes no. Pero Bert Hellinger decía, sí, porque a los 3 meses ya se les olvidó. Claro. No, es un chistorete que él decía. Y entonces, pero, ¿qué sucede ahí? Que entonces, esa persona, cuando se va, lo que necesita hacer es aplicar en su vida, practicar lo que acaba de ver que es su solución. Porque no se va a quedar así nada más. Lo hace consciente. Exacto. Eso lo lleva a la vida diaria y lo empieza a practicar como cuando empiezas a manejar, como cuando empiezas a bicicleta, ¿no? Que empiezas a practicar y a practicar hasta que se hace un hábito, porque es muy difícil desaprender lo aprendido. Uh-huh, sí. Muy difícil. Entonces es un pasito hacia adelante, a lo mejor doy otro pasito atrás, pero luego doy 2 pasitos hacia adelante porque ya soy consciente. Si yo me estoy mirando que estoy otra vez en medio de mi mamá y de mi papá, pues me hago a un lado y entonces mamá, papá, les dejo sus asuntos ahí
yo no me meto. O sea, hacerlo consciente, Consciente. ¿no? Y tratar de irlo a aplicarlo, que a veces puede ser un poco difícil irte extrayendo, ¿no? Sí, claro, es difícil, mas no es imposible. Porque si uno está decidido, si yo quiero una pareja y realmente la quiero para toda la vida, o por un tiempo, lo que sea, Sí. lo que cada quien ocupe con esa enseñanza, pero necesito estar, porque si yo estoy en medio, haz de cuenta, aquí está tu micrófono, el otro micrófono, y en medio está la muchacha tomada de los dos, ¿cómo va a tener lugar una pareja? Perdón Claro, por haber... no te preocupes. No puede tener una pareja. Entonces vienen parejas, o ella más bien busca parejas que no se pueden quedar. Que sean transitorias. Que sean transitorias. Para que ella pueda seguir jugando ese rol. Exactamente. Se busca una pareja que vive en otro estado, busca una pareja que está casada, porque esas son las más seguras, esas no hablan, no dicen nada, y entonces no le van a pedir nada, ella está muy tranquila, ¿no? Entonces, busca situaciones que ella sabe que está segura de seguir en medio, porque no se quiere quitar de ahí, pero ya esa es una decisión de cada persona. O sea, ya la constelación la ayudó para determinar, para ubicar dónde está el problema, el cambio ya depende de ella. Exactamente. ¿Qué sucede con una constelación de estas del espíritu? Hay muchas veces, han habido veces, porque sí han habido veces, que al otro día, sin que la persona haga nada, ya mira el cambio. ¿Sí? También se ha dado esos casos, sí se dan. Y eso no significa que no voy a hacer lo que yo vi que necesito hacer, ¿no? Es que todo se necesita lograr, ¿no? Para que yo me pueda bajar de peso, pues tengo que cerrarme la boca o checar qué es lo que me lo está provocando. Y si yo quiero estar así, pues qué bueno, pues está bien, ¿no? Pero ya tengo detectado, ¿no? Exacto. Y así es esto, ¿no? Así es como funciona. Ahora, cuando van de manera individual, como nada más está el facilitador o el cliente, ¿qué sucede? Ahí sí, a través de los representantes, ahí sí se puede hablar porque es como una terapia sistémica. Okay. Que se hacen constelaciones, pero a través de estos representantes, que muchos les dicen muñecos, a mí no me gusta decirles porque no son muñecos, realmente son personajes que nos ayudan, ¿no? a poder llevar esa terapia. Entonces, ahí sí se platica más, ahí sí hay frases de solución, ahí el cliente puede preguntar, ¿no? Y puede regresar cuando él lo decida, porque tampoco nosotros damos fecha. ¿Cuándo regreso? Cuando tu alma esté lista para dar un siguiente paso, con mucho gusto te atiendo. ¿Por qué? Porque no es una situación de cabeza, es una situación del alma. Esa es digamos que podría marcar la diferencia a que si vas con un terapeuta. Exacto, como un psicólogo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tú haces una constelación grupal con el psicólogo tú vas y hablas. Aquí no dices nada. Solo va fluyendo. Todo va fluyendo solo. Y el campo te lo muestra. Y eso es lo fenomenológico, porque es una terapia fenomenológica. Y digamos que también aquí, y al punto al que quiero llegar, es el papel de la madre, ¿no? El papel de la madre en las vidas de cada uno de nosotros y cómo a veces este poder, esta fuerza que representa tanto y que a veces no somos tan conscientes, ¿no? Así es, sí. La madre, bueno, influye desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Todas esas situaciones que la madre vive cuando está en espera de ese bebé, pues ese bebé lo está viviendo a través de la madre. Cuando sale al mundo, por eso pega el primer grito, porque dice, ay, ¿qué pasa aquí? Yo estaba tan cómodo, ¿no? Y empieza esa situación en la que el bebé necesita de la madre mucho. Pero hay veces en que mamá, pues, tiene un duelo reciente,
se queda en el hospital o el bebé o ella porque hay una situación de una enfermedad, y entonces no puede estar con el niño. Ese bebé va a sufrir un abandono, Bert Hellinger decía, un movimiento interrumpido, va a vivir un movimiento interrumpido con la madre, o la madre se va de viaje y se queda el bebé, porque ahí está muy chiquito, no se da cuenta. No, sí lo sienten, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que provocan desde muy bebés, por eso todos estamos traumados. No hay alguien que no esté traumado en la vida. Tenga algo que trabajar. Sí, claro. Entonces, y bueno, y los problemas, pues es una caja de Pandora, porque es lo que nos aporta más información, más conciencia, más paz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ese niño va a vivir con un movimiento interrumpido que se le va a hacer difícil conectarse con las personas, conectarse en la escuela, con una pareja, con sus padres, con sus hermanos. Y entonces se va a poder refugiar a lo mejor con la madre. Y si es un varón, por ejemplo, se refugia tanto con mamá y mamá lo acoge de una manera en que castra al hijo. Y no es porque sea una mala madre, sino porque lo quiere proteger tanto, porque papá viaja, porque papá ahora es el que no está, porque papá trabaja mucho y nada más los ve cuando que llegan y están dormidos. Entonces la mamá quiere protegerlos, pero llega un momento en que los asfixia a los hijos, los sobreprotege tanto que los castra. Y cuando esos hijos varones crecen, se van a buscar una mujer mamá. Ninguna mujer va a ser suficiente. O sea, repite un patrón o busca la figura materna. A la mamá. Y nunca la va a encontrar. Y esos pueden ser los que son un Don Juan, por ejemplo, ¿no? Que nunca se pueden quedar con una mujer. ¿Por qué? Porque siempre buscan a la madre. Entonces, la madre nos da el mayor regalo, que es la vida. Ella nos escoge al padre desde esta mirada, porque la mujer escoge al hombre. Y de ella depende que a los 12 años nos permita regresar a la esfera del padre o ir a la esfera del padre. Los hombres, los hijos varones, a los 12 años van a la esfera de papá y ahí se quedan. Las mujeres se van igual a los 12 años a la esfera de papá y están un tiempo ahí y luego regresan a mamá. Esas mujeres que se quedan con papá, que es lo que sucedió con esta chica, ella estaba con su papá, con su mamá sí, pero con el papá muy pegado. Esa chica difícilmente va a poder tener una pareja. ¿Por qué? Porque su pareja ideal, su mejor pareja es el papá. La imagen de su papá. Sí, y es inconsciente y va a buscar a alguien como su papá, nunca lo va a encontrar. Y esas chicas se van a quedar solas, van a ser las que van a buscar personas que están ocupadas. ¿Por qué? Porque realmente no quieren una pareja. A veces llegan y dicen quiero una pareja, pero no. Ahora, ¿qué necesita hacer ahí mamá? Soltar, pero es muy difícil para la mamá soltar. ¿Qué necesita hacer la hija? Regresar a la madre. Porque una mujer solo se hace mujer con la madre. Y un hombre se hace hombre con el padre. Ahora, ¿qué sucede aquí con la madre? Si la madre no le da el permiso al hijo varón, de ir con el padre, el hijo no lo va a poder hacer. Y al decir no le da el permiso es que lo cobija, lo protege, lo trae sobreprotegido. Cuando a partir de una determinada edad necesita hacer el hombre, el niño, mucha actividad con el padre solos para que aprenda a ser hombre. Y Chely, seguramente alguien que nos está viendo dice, bueno, pero yo no tengo papá, mi papá murió, mi papá nos abandonó, no está conmigo. ¿Quién va a ser esa figura? Esa figura. Mira, en primer lugar todos tenemos papá, ¿no? A veces llega alguien que dice es que yo no lo conocí. Y yo le digo, mírate al espejo y esa parte que conoces de ti es de tu mamá y esa que no conoces de ti es tu papá. Muy bien. Entonces, sí tienes papá, todos tenemos un papá. Ahora,
que no lo conocí, ¿no? O nunca quiso hacerse cargo de mí. O que nunca se quiso hacer cargo de mí. Eso es un asunto que necesitan resolver los padres. Pero tú como hijo necesitas tomar a tu papá tal como es. Es el papá que tu mamá te escogió y es el mejor papá para ti. Y gracias a que le dijo sí a tu mamá, tú pudiste nacer. Y desde ahí es tu padre. Bueno, es que yo tuve a mi abuelo, la figura masculina fue mi abuelo. Perfecto, perfecto. Lo ideal es en esos casos que la figura, el abuelo que figure es el papá, el del papá, porque de ahí le viene toda la fuerza de los hombres. Pero, ¿qué pasa? La mayoría, pues, si se quedan con la mamá, es el abuelo materno, ¿no? Y también puede ser que la ausente sea la mamá por diversos motivos. También. Ahorita vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ese abuelo lo toman como su papá y es su papá de crianza, sí, pero tiene su papá biológico que no podemos desaparecer. Por más doloroso que pueda ser para la mamá o para la familia, ¿no? Sí. Cuando la madre se da cuenta que el hijo está sufriendo mucho o que está en una adicción y no saben por qué, y llegan a constelaciones y ven que una de las soluciones es permitirle a él que busque a la familia de su papá, si es que su papá ya murió, y que la tome tal como es, ahí doblamos las manos las mamás, porque la mamá siempre queremos lo mejor para los hijos, ¿no? Entonces ahí decimos, pues sí, fue esto conmigo y fue el otro, pero te dimos la vida. Y entonces hay frases de solución, por ejemplo, ahí con la persona, con papá, gracias por lo que me diste, que es la vida, y gracias por lo que no me diste. Porque eso que no me diste me hizo más grande y más fuerte. En lugar de quedarnos en el reproche. El que se quede en el reproche o en el juicio se detiene, se estanca, no avanza. Por ejemplo, la culpa. La culpa es de los niños, ¿no? Un adulto no tiene culpa, no siente culpa. Ahora, volviendo a lo de la mamá. Por ejemplo, las situaciones de pareja, ¿qué representa la madre en las constelaciones? La vida, el dinero, la pareja. Sin la madre no hay vida, no hay pareja, no hay dinero. Y sin el padre no tenemos la fuerza para ir al mundo y conquistarlo, para poder concluir con éxito nuestros proyectos. El padre es necesario, lo hayamos conocido o no. Entonces, ¿qué pasa ahí con mamá? Si yo digo, ay, es que voy a ayudar a mi mamá, ¿desde dónde la puedo ayudar si soy la hija? ¿Qué es lo que necesito hacer? Visualizar a mis abuelos maternos y decirles, por favor, ayúdenme con mi mamá. Yo no puedo con eso. Es demasiado para mí y se las dejo. Y ustedes se hacen cargo de ella. Yo la acompaño, pero los que se hacen cargo, la sostienen, son ustedes. Y algo bien importante que hay con la madre y con el padre, que es muy importante, que aunque los padres se hayan divorciado, uno esté vivo, uno esté muerto, nada más haya sido una noche de amor, esa pareja, el hijo, necesita mirarla juntos. Eso es esencial. Si yo solamente miro a mi mamá o yo solamente miro a mi papá, los separo como pareja y yo no puedo tomar mi lugar de hija. Y entonces es donde me pongo en medio, o me pongo del lado de mi papá, o me pongo solo con mi mamá. Entonces, cuando yo me quito de en medio, la unión entre ellos se vuelve a realizar
Y yo puedo tomar mi lugar de hija, aunque esté uno muerto, aunque estén divorciados. O sea, todo es, volvemos al orden, todo Al es agarrar orden. cada quien su lugar, ¿no? Exacto. Y mirar a mamá y a papá juntos como pareja. Sí, son mis padres, ¿no? Son mis Ellos padres, son mis sí. padres. Ahora, si yo solamente veo a mi mamá, en realidad no la veo como mi mamá. Porque para que yo la vea como mi mamá, necesito mirar a su lado a mi papá. Si yo no los veo como pareja, no puedo tener una pareja. Porque la primer pareja de mi vida son mis padres. Entonces, esto es tan determinante, ¿no? Para nuestra vida, para desarrollar nuestra vida adulta. Y la madre marca muchas cosas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. La madre, bueno, pues con ella se inicia la vida. Bueno, no, la vida se inicia con el padre. Con el padre. Y el padre, la madre dice sí, ¿no? Y entonces esa semilla la hace que crezca y entonces da vida, ¿no? Porque la vida se inicia con papá. Ahora, ¿qué sucede acá? Que mamá es la que va a proteger a esos hijos hasta determinado tiempo. Cuando una madre sigue dándole a los hijos mayores, los nulifica, los hace débiles. Lo que en un argot normal se dice dejarlos volar, dejarlos Exacto. tomar su camino. Exacto, que luego no lo hacemos. Lo decimos, Pero cuando ya no. no estamos en la práctica, sobre todo las mamás. Los papás sueltan y las mamás retienen. Los papás que te dicen, sí, hombre, déjalo que vaya, déjalo que haga su vida, que se vaya, que estudie fuera. Y la mamá, ay, pero si le va a pasar, ay, pero si va a estar... Y dado entonces, los tiempos que nos tocan vivir, sí, también de ahí nos agarramos, ¿no? Y siempre, desde que yo me acuerdo de las constelaciones, ha sido así, ¿no? Entonces, las mamás somos, pues, sobreprotectoras, somos, pues, ya de inicio, ¿no? Es nuestra maternidad, no los marca. Entonces, la madre es la base de todo. Y, claro, con el padre al lado. Siempre es importante, ¿no? Siempre Tener es esta muy figura. importante tener a las dos figuras. ¿Qué sucede si yo solamente miro a mi papá? Pues me voy a quedar sin pareja, sin dinero, sin vida. Voy a estar en riesgo de vida. Y dentro de la constelación, ¿hay mecanismos, hay manera de facilitar tener una buena relación con la madre? Sí. Te vuelvo a poner este ejemplo de esta chica. Ella ya vio cuál es su situación. ¿Por qué es que yo no puedo tener una pareja? Porque yo estaba en medio de los dos. ¿Cuál es la solución para mí? Para poder tener una pareja, para querer tener una pareja, porque realmente no quería tener una pareja, es quitarse de en medio. Y en el punto del dinero, Y caminar. ¿por qué sanando la relación con la madre se sana el dinero? Qué bien. Mira, es que el dinero tiene energía de mujer. En una empresa, por ejemplo, que la funda un hombre, si la mujer llega a su empresa del hombre, esa empresa va a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque la mujer lleva la energía del dinero. Vamos al contrario. La mujer forma una empresa y el hombre llega a la empresa de la mujer. Va a quebrar la empresa. ¿Por qué? Porque se abre una doble jerarquía. Para el hombre, inconscientemente, no tolera, no puede que la esposa sea su jefa. Se hace un caos en la empresa porque los trabajadores dicen, ¿a quién le hago caso? Volvemos al tema del orden y Del desorden. orden. ¿Le hago caso al patrón o a la patrona? ¿No? Y entonces esa doble jerarquía va a crear un desorden ahí. Entonces, de la madre recibimos muchas cosas, ¿no? En esa energía de ser mujer. Sí. Por ejemplo, la salud viene de la madre. La salud viene de la madre.
porque la vida llega de la madre. El dinero tiene energía de mujer, no de hombre. El hombre tiene la fuerza. De ahí la importancia que cada rol se juegue en el orden que corresponde. Exactamente. Que cada uno tome el lugar que le toca, ¿no? Un ejemplo, ¿puedo tomar tus papelitos? Sí, claro. Mira, vamos a tomar estos 3 y tú me vas a poner aquí un ejemplo nada más. Vas a poner a tu papá primero. Sí, claro. Poner a mi papá. Y luego vas a poner a tu mamá. Ajá. Y luego te vas a poner tú. Vamos a ponerme aquí. Ok. Bueno, entonces, aquí dependiendo si tú estás aquí, hacia dónde estás mirando. ¿Estás mirando para acá, para acá, para acá o para acá? Pues para acá. Exacto, ok. Si yo estoy mirando para acá, haz de cuenta que tú estés mirando hacia aquí, entonces no has podido soltar a tus padres. Sigues en tu familia de origen y no puedes realizarte en tu familia actual, con tu esposo, tus hijos. ¿Por qué? Porque sigues agarrada aquí. Ajá, si yo siguiera mirando para allá. Si tú siguieras mirando para acá. Pero como estás mirando para acá, entonces aquí va tu esposo, tus hijos, o tu camino está abierto. Ok. Ese es un ejemplo. Si tú te pones aquí, aquí ya se crea un desorden, porque aquí tú te sientes más grande que ellos. Ok. Si tú te pones acá, también te sientes más grande, te sientes la mamá de tu papá y el papá de tu mamá. Si tú te pones aquí, ahí estás como la hija, pero aún sigues en esta familia. No he logrado salir de ahí hacia la mía. Para formar tu familia actual. Que cuando te casas, pasa a primer lugar la pareja, luego los hijos, y atrás están los padres, que nadie les va a quitar su lugar. Pero primero, la pareja. Incluso para que la pareja siempre se dice, ¿no? Son 2. Si está metida la mamá o el papá, ya no funcionó. Ya hay un trío ahí. Sí, ya no funciona. Entonces, aquí te das cuenta tú que estás bien, que estás en tu lugar, que estás en tu familia actual, porque esta es la familia de origen. Ok. Y que tu mirada está hacia el futuro, hacia lo que viene. Y que ellos te están sosteniendo atrás, porque si tú los sigues mirando es porque no los has tomado como tus padres. Es como, estoy todavía ahí, estoy ahí, porque quiero que me miren. Pero no ¿Y cuántas importa. veces no hay, incluso hasta un estigma, ¿no? Sí. Es que abandonó a los papás. Exacto. O ya no los cuida, ya no los ve. Y realmente las cosas no son así. No. Simplemente nuestros roles a veces van cambiando. Sí. Y regresamos al tema de lo difícil que es soltar, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando los padres son mayores, cuando mamá es mayor? Pues lo ideal es que el más chico, no el más grande, sea el que lleve el control de toda la situación de los padres. ¿Y por qué el más chico? Porque es el que más ha recibido de todos, no es el más grande. Al más chico le han dado todos. Y para equilibrar lo que todos le han dado, a él le toca hacerse cargo de papá y mamá. No por eso los otros no van a apoyar. Pero a él le toca, el INEI, fíjate que hacen falta medicamentos, según cómo se organicen, porque es una empresa y que hay que organizar esa empresa y ponerse de acuerdo. Que ya no puede ir al súper, acuérdate que tú dijiste que vas al súper. Solo es organizar, no organizar. Es absorber la carga, No, porque a veces también no. en el hijo menor dice, no, pues el hijo más chico para que me cuide para mi vejez, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no? Sí, lo dicen, no sí. no se dice así, y realmente también es poner sobre sus hombros el cuidado de mí. Un peso muy grande que va a terminar pues con una escoliosis, con una no, y además problema de también espalda. le cortas de que pueda hacer su vida, su familia, Exacto. desarrollarse, Así porque es. no es así, simplemente es organizar. Exactamente. Entonces,
todos van a apoyar, pero sí a él le toca organizar. Y recordarás que mucho tiempo antes había la hija que no se casaba o el hijo que no se casaba, Sí. y sobre ese cargaba el peso de tener que cuidar a sus papás. Es ¿no? más, desde chicos les decían, Ese era te vas a casar porque tú te vas a quedar a cuidarnos. Y a veces todavía oigo hoy en día gente que dice, no, que tuviera un hijo para su vejez. Exacto. Y no es así. No es así. No, porque el hijo, por eso dices, tú das vida para que vuele, no para que se quede ahí, ¿no? Ahora, regresando a todo esto, la responsabilidad, una vez que constelaste, una vez que te diste cuenta cómo está todo, está en querer cambiar tú. Exacto. Ese es digamos, resumiendo en este punto. Así es. Y siempre tenemos que tomar en cuenta el papel que cada uno jugamos. No es tan importante para que haya orden. Así es. Darnos cuenta qué lugar estaba ocupando, qué es lo que me estaba provocando esta situación que no había podido resolver, qué es lo que yo no estaba viendo, porque por enojo, por dolor, por culpa, por miedo, porque me sentía abandonada. Entonces, el abandono es un sentimiento también de un niño, porque un adulto sabe que nadie lo abandonó, porque somos nuestros padres. Toda esta parte es papá y toda esta parte es mamá. ¿Cuál me abandonó si están en mí? Entonces, el abandono, el niño sí, se siente abandonado, no puede, no tiene las herramientas necesarias para poder explicarse por qué se fueron y lo dejaron a vivir con la abuela, por ejemplo. Pero en la edad adulta ya puedes asumirlo. Exacto. Y entender que esa parte sigue en ti. Y eso es lo que las constelaciones te muestran. Incluso el que se haya ido sin quererse ir. Así es. Sí. Que también puede ser, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas veces que dicen, son muchos hijos y a ti y a tu hermano te vamos a dejar con tus abuelos porque ahí no te va a faltar nada, ahí vas a tener todo, ellos te van a dar todo. Los padres lo hacen para que esos dos niños estén con todo lo que necesiten. Pero esos dos niños lo que necesitan es el amor de sus padres. Claro. Y van creciendo con ese trauma que pueden llegar a mayores hasta que llegan muchas personas así con esa información y a través de la constelación, por eso es que les da paz, porque ya tienen otra mirada. Una mirada ya lo ves diferente. Bueno, ¿cuál fue Pero entonces? lo peor que puedes hacer también es llegar a constelar y salir y decir, no, pero es que la culpa la tiene fulano y la tuvo mi mamá y la tuvo mi papá, porque entonces no estás dispuesto a cambiar, ¿no? Exacto. O sea, al final está en ti. Sí, la culpa es una zona de confort. La culpa es de los niños, porque todos los niños se sienten culpables. Si sus papás se separan, sienten culpa. Si se pelean, sienten ¿qué hice para que se pelearan? Claro. Y cuando estamos en el adulto y sentimos culpa, es una manera de no cambiar, porque estoy cómodo y mejor prefiero estar en la culpa para no cambiar. Es como el, ¿cómo se llama? La persona, ay, se me fue ahorita, la víctima. Para la víctima... Que le ególatra a la víctima y demás lleva esa manipulación, sí, ¿no? La víctima es una manera de controlarlos a todos. Por ejemplo, la de la silla de ruedas, pues con las de la silla de ruedas muchos controlan a todos. Tráeme esto, pásame esto, llévame acá, jálame acá, ¿no? Entonces, es una manera de controlar. La víctima se convierte en victimario. Sí, claro. De víctima pasa a victimaria. Y entonces es capaz hasta de matar a una víctima. Entonces, aguas con las culpas, con las víctimas, porque eso nos detienen, no nos permiten avanzar. Y cuando yo llego y digo, no, es que es la culpa, la tuvo esto, que muchos sí salen así, salen confundidos, enojados. O no logran entender quizás, Fíjate, ¿no? Qué chistoso es esto. Se me hace chistoso porque yo les digo, cuando yo inicié hace muchos años, una hija me dice, mamá, ya no les digas así tan claras las cosas, porque llegaban a manera individual y ahí se puede explicar mucho. La señora salió enojadísima, dio un portazo y dijo que ella no regresaba contigo porque tú... Ay, qué bueno, mi reina. ¿Cómo que qué bueno, mamá? Mira, mi amor, cuando esa persona sale así,
es porque se le movió tanto que no sabe, pero ahí se le va a ir acomodando y va a regresar. Porque además es tan difícil claro, reconocer lo que y es. analizarte, ¿no? Sí, reconocer lo que es desnudarte, quitarte la máscara, quitarte ese disfraz que ni estamos en carnaval. Pararte frente al espejo y decir sí, es así. Es muy difícil. También cuando se van confundidos, también decía Bergelinger, uy, qué bueno que se fue confundido. Porque entonces hay una solución mayor para el que se va confundido o enojado, fíjate. ¿De verdad? ¿De verdad? Tanto se movió que te lleva a... Claro, que te lleva a eso. ¿Cómo? Y entonces eso, como no lo platicas, eso va haciendo, y lo vas empezando a mirar, y vas mirando, es como que se van arreglando, esa capita de cebollas que se van acomodando. Yo más bien uso las matrushkas cuando están, es como, le digo, mira, nosotros todos estamos así, empezamos así, con una conciencia así, y vamos creciendo en conciencia, como la matrushka. Entonces, cada vez, pero siempre vamos a hacer la chiquita, que se fue haciendo grande, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros hagamos la conciencia de lo que estamos viviendo. Y de eso va a depender la sanación. Totalmente. De eso va a depender. De eso depende. Bien, y las personas que nos estén viendo, ya para ir cerrando esto, ¿dónde pueden contactarles si quieren constelar o si quieren ser parte de una constelación grupal? Que ahí también se aplica lo de el tomar y dar, ¿no? Sí, y ahí cuando llegas de apoyo también te sirve, porque las explicaciones que luego doy al último, a todos se les acomoda. Hay personas que no saben ni qué representan y están llorando de los que están sentados. Mira, voy a dar un taller el 24 de mayo, de 9 a 3, precisamente con el tema de la madre. ¿Cuántas veces necesitamos mirar el tema de las madres? Los que sean necesarios, decía Bergelinger. Los que sean necesarios, porque con la madre tenemos miles de temas, millones de temas. Vivimos con ella, nacimos a través de ella. Entonces va a ser un taller que es de 9 a 3 de la tarde, tiene una inversión de 1,000 pesos y nuestro instituto está en la Colonia Florida, aquí detrás de Paso Tabasco, en la calle 24, se llama Instituto Cinde y con mucho gusto a través de Cheli Carabeo en las redes me pueden encontrar. Estoy en Instagram, en Facebook y Constelaciones Familiares Cinde, Constelaciones Familiares Villahermosa o en mi particular. Perfecto. Pues ahí está para todas aquellas personas que este tema les haya movido, tengan incluso la curiosidad de conocer qué es constelar, porque recordarás que también a través de una serie pues se puso de moda acudir a ver que además está basada en un libro y que esto de pronto podríamos pensar que es una moda, pero al conocerte a ti, saber que tienes tantos años de estarlo trabajando, pues esto es algo que es una herramienta que nos sirve para hacer conciencia y para generar un cambio. Así es, sí, es un modelo que es relativamente nuevo y que se utiliza en la psicología también y que lo utilizan los médicos y la persona que se haya de verdad comprometido y por favor cuando vayan con facilitador, miren su diploma, su título, porque hay muchos charlatanes que se dejan llevar y están haciendo de las constelaciones lo que no es y la están desvirtuando porque están diciendo cosas que no son. Y luego en torno a esto también se va generando mucha, como nube, como está el rollo de que no lo puedes contar y demás, entonces ante la incertidumbre se genera una serie de mensajes que no son los correctos. Sí, por ejemplo, a veces me han llegado que es que se formó con usted, no es así. Sí, no hay formación, hay una facilitación. Sí hay una formación que se estuvo dando en el instituto, y que era de una universidad. Yo daba un tema de todos los temas que habían. Yo daba el de individual porque es mi especialidad. Pero hay temas, pero había maestros para cada tema. Claro. Entonces, realmente, sí fui maestra de ese tema, pero yo no los formé. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Es que busquen
realmente gente certificada. que tenga certificación. Gente que sea capaz de guiarlos bien, de manera correcta. Porque nada más hacen se conectan 2 días y ya son facilitadores. Señores, yo llevo 24 años y sigo estudiando. No me perdía yo los talleres de Bert Hellinger, eran talleres de 1 mes. Entonces, realmente estamos trabajando sanando almas, no trabajando. Sanando, porque no somos mecánicos, estamos sanando almas, acompañando a las almas, y entonces eso es muy delicado. Por eso luego dicen, ¿por qué se enferma el facilitador? Porque no respeta, porque no se respeta. Si yo no me respeto, no voy a respetar a nadie. Muy bien. Pues muy interesante por favor. Poder conocer este tema, poder conocer Me apasiona, cómo podemos... No, está súper bien, pero conocer este tema, conocer cómo nos puede ayudar, quitarle un poco todo el estereotipo que pueda tener que tiene alrededor. Y ver que es una herramienta que nos ayudará muchísimo para cambiar las cosas que necesitamos cambiar y sanar. Orden. En ese principio nos vamos. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Recuerden que todos los domingos es domingo de estreno en Linney Mesa Hablando Claro. Muchas gracias.